Oiga, más de $120 marcó en la jornada de hoy el precio internacional de petróleo. Desde junio de 2022 esto no sucedía. Significa esto también que en el último año, en menos de un año, este precio se ha duplicado, tomando en cuenta que 2026 comenzó marcando el precio del crudo poco más de $60. Todo esto motivado indefectiblemente por la guerra de agresión de los Estados Unidos en contra de Irán, las restricciones a la navegación del crudo por el estrecho de Hormuz, esto como respuesta de Irán a la agresión estadounidense, al mismo tiempo por la falta de certidumbre de los mercados, de los países, de cuándo terminará este conflicto que ya cumple 2 meses y que pasa por un tramo de tregua o de guerra de baja intensidad. Soy Carlos Arellano Solórzano, este es nuestro tema de abrir en la jornada de hoy que gira en torno al petróleo. Póngase cómodo que comenzamos de inmediato. La Organización de Países Exportadores de Petróleo afronta un nuevo desafío. Emiratos Árabes Unidos confirmó esta semana que abandona el grupo. Expertos consideran que todavía es muy pronto para estimar el impacto de la medida sobre los precios globales del crudo, como también para especular sobre si ya deja de ser pertinente la alianza petrolera, la cual es la organización internacional no occidental más influyente del mundo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP se queda con un socio menos. Emiratos Árabes Unidos decidió retirarse del organismo, dejando una pregunta inquietante. Productores, pero ¿realmente estamos ante el fin de la OPEP? Emiratos Árabes Unidos era el cuarto país con mayor producción dentro del grupo petrolero y además cuenta con otra capacidad especial. Además es el segundo país productor dentro de la OPEP con mayor capacidad de incrementar la oferta. Es decir, si en algún momento había que salir a inyectar petróleo, bueno, era una válvula muy importante para hacerlo. Sin embargo, Emiratos es un país del Golfo Pérsico en el cual cohabitan 7 poderosas monarquías y ha sido afectado por las restricciones a la exportación de crudo a través del estrecho de Hormuz controlado por Irán. Necesitarán del cese del conflicto para cumplir con la razón de su salida, la de responder a una visión estratégica nacional a partir del desarrollo de su sector energético. Consideran que este era el momento adecuado para reflexionar sobre esa decisión política. Dicen que están haciendo esto en el momento adecuado sin afectar demasiado al mercado debido a las restricciones en Hormuz. ¿Qué significa que Emiratos Árabes Unidos ya no esté dentro de la OPEP? Y al final, al salirse de la OPEP, lo que le permite a Emiratos es no tener que limitarse a esas cuotas de producción impuestas por la organización. Puede extraer y exportar todo el petróleo que quiera y de hecho en los últimos años ha estado limitado en este sentido. Ahora, con un socio menos, los analistas especulan sobre la viabilidad de la OPEP. El cártel puede perder su capacidad de controlar el petróleo y el mercado entrar en una nueva fase de volatilidad extrema. Expertos como el argentino Ezequiel Daray es reservado sobre pronosticar un desequilibrio significativo en el mercado mundial de crudo a partir de la salida de Emiratos de la OPEP, así como bastante escéptico para asegurar que el grupo de exportadores de crudo dejará de ser un factor relevante. Hoy la OPEP representa algo menos del 50% de la producción de petróleo del mundo, pero entre el 70 y el 80% de las reservas del mundo. Sigue siendo un cártel importante, pero bueno, claramente que a partir de esto cambia bastante la configuración. La salida de un socio no es una novedad para la OPEP. Antes de Emiratos Árabes Unidos, países como Qatar, Indonesia, Angola, Ecuador y Gabón dejaron el grupo, el cual sigue siendo un factor influyente para el equilibrio energético mundial. Y en este contexto energético, con el mundo observando lo que ocurre en el Golfo Pérsico, Irán puso sobre la mesa su propuesta para retomar la negociación con los Estados Unidos, pero en Washington la rechazaron. La propuesta de la Casa Blanca es la de mantener el bloqueo naval unilateral contra la República Islámica hasta que Teherán no acepte las condiciones estadounidenses. La propuesta iraní planteaba a los Estados Unidos el levantamiento del bloqueo unilateral, esto a cambio de reabrir la navegación por el estrecho de Hormuz, paso fundamental de la navegación del transporte de buques petroleros y gasíferos. El presidente estadounidense Donald Trump, en declaraciones al medio local Axios, aseguró que no levantará el bloqueo naval a Irán hasta que la República Islámica desista de su programa nuclear con fines pacíficos. Según el mandatario norteamericano, Irán está desesperado y debilitado, al tiempo que desde Teherán le contesta al vocero del Ministerio de la Defensa del país farsi, quien declaró que Estados Unidos ya no está en posición de dictar sus políticas a las naciones independientes.
Y el Comando Central de los Estados Unidos, desplegado en Asia Occidental, divulgó este material que corresponde al operativo de abordaje en el mar Arábigo de un barco comercial, esto de una empresa privada de Omán. Según la parte estadounidense, buscaban dar cumplimiento al bloqueo naval contra Irán ordenado unilateralmente por Washington, esto para verificar, según que el barco no tuviera como destino algún puerto de la República Islámica. Al comprobar esto, de que no tenía como objetivo tocar en puertos iraníes, se retiraron de la nave, la cual continuó su viaje. Y una de las regiones del mundo más afectadas por la disminución del suministro de crudo que pasa por el estrecho de Hormuz es África. La región ya empieza a buscar alternativas dentro del continente para mitigar los efectos del desabastecimiento de petróleo, apelando a productores locales como Angola y Nigeria, países que han experimentado un aumento de sus ingresos fiscales con motivo de esta coyuntura. Otro dato sobre esto es el aumento en un 112% de la navegación por el Cabo de Nueva Esperanza, esto al sur de África, frente al escenario de conflictividad en el sur de la península arábiga. Creo que lo que estamos viendo en el mercado global es la interconexión de las economías a través del estrecho de Hormuz. Esto nos muestra cuán interconectadas están las economías globales. Ahora bien, existe un problema. Paraliza la economía mundial y África no es ajena a ello. Estadísticamente. Y el precio del barril del petróleo continúa con su tendencia alcista. Más temprano, durante la jornada de hoy, el crudo Brent, referencia para Europa, escaló hasta los $120. Desde el pasado 22 de abril, el petróleo trepó por encima de los 100 y durante este miércoles registró la cotización más alta en el último año. Y este incremento en los precios del crudo impacta de forma significativa, directa, al bolsillo de los estadounidenses, quienes pagan en promedio $4.23 por galón, lo que no solo significa que cuesta más llenar el tanque del carro, sino que estos costos se trasladarán al precio de los alimentos, a los servicios públicos, presionando así más el costo de la vida. Me corresponde a esta hora hacer una primera pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Repaso uno de mis puntos de contacto en las redes sociales. En TikTok me puedes conseguir como @soyarellano. No se aparte, que en minutos estamos de vuelta. Bien, estamos de vuelta con más del Mundo en Contexto. La sombra de la inteligencia extranjera vuelve a sacudir las tensiones entre México y los Estados Unidos. Tras el hallazgo de presuntos agentes de la CIA estadounidense operando de forma clandestina en la Sierra de Chihuahua, México busca respuestas sobre la legitimidad de estas operaciones de seguridad en su propio territorio. En un operativo liderado por las Fuerzas Armadas Mexicanas para destruir laboratorios clandestinos de drogas, ocurrido en el municipio de Morelos, estado de Chihuahua, murieron 2 funcionarios mexicanos y 2 presuntos agentes de la CIA estadounidense. Una situación que fue rechazada por el gobierno federal, el cual pidió explicaciones a Washington. Había ciudadanos estadounidenses en un operativo que le corresponde solamente a las autoridades mexicanas. Entonces les hace saber que eso está fuera de la ley. Y ellos contestan, nos vamos a ceñir a los acuerdos que tenemos y al marco de la ley y la Constitución en México. Sí. Ante esta situación irregular, el fiscal general de Chihuahua presentó su renuncia, tras admitir omisiones graves en la gestión de estos puntos de contacto extranjeros. Según las investigaciones, los agentes no contaban con la acreditación obligatoria de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esta omisión vulneró los mecanismos de control y comunicación que, como titular de la Fiscalía General del Estado, tenía la obligación de asegurar en su funcionamiento eficaz. Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, rechazó asistir al Senado de la República para explicar la presunta operación de agentes extranjeros en su estado. Un hecho que, según los legisladores, puede constituir el delito de traición a la patria. Hechos ocurridos en el estado de Chihuahua el pasado 19 de abril constituyen una transgresión de carácter constitucional de gran magnitud,
al involucrar actos que presuntamente permitieron o toleraron la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional. Discusiones que violaron la independencia y la soberanía nacional. Analistas aseguran que la oposición en México, representada por el PRI y el PAN, históricamente han buscado el apoyo o la intervención de agentes extranjeros para operar en asuntos de seguridad nacional, como el caso del expresidente Felipe Calderón en la guerra contra el narcotráfico. Bien, y las fuerzas navales de Francia y de Brasil se reunieron este martes en un entrenamiento intensivo frente a las costas de Río de Janeiro, esto como parte de la cooperación estratégica militar de ambos países en la denominada Operación Juana de Arco. La operación tiene como objetivo mejorar la interoperabilidad entre las fuerzas navales brasileñas y francesas, al tiempo que refuerza los lazos de amistad entre Brasil y Francia. Las imágenes muestran a las tropas conduciendo vehículos blindados y realizando ejercicios en tierra, incluidos desembarcos anfibios, patrullas marítimas, operaciones logísticas y simulacros de mando conjunto. Los sistemas de armas utilizados durante los ejercicios pueden alcanzar objetivos a una distancia de hasta 15 kilómetros y disparar proyectiles a una distancia equivalente a los 21 kilómetros. La importancia de la Operación Juana de Arco 2026 radica en su relación con interoperabilidad y el fortalecimiento de los lazos de amistad entre Brasil y Francia. Fue una oportunidad única que comenzó con la operación conjunta de barcos que aún estaban en alta mar, buques anfibios y también buques de escolta que realizan operaciones en el mar, culminando nuestra operación anfibia en Marambaya, donde pudimos utilizar la interoperabilidad desplegando tropas francesas a bordo de nuestros vehículos anfibios. Mientras, la situación de inseguridad en Brasil muestra un panorama complejo, esto con focos de violencia concentrados, un aumento en delitos de género y desafíos en el sistema penitenciario. Según el informe de la Comisión Pastoral de la Tierra, en 2025 se registraron 26 homicidios y 2 masacres rurales en un contexto marcado por la persistencia de conflictos agrarios y la disputa por la tierra. Y en los últimos días hemos reseñado el estado de inseguridad que vive el Ecuador. El gobierno de ese país, de Daniel Noboa, ordena un nuevo toque de queda nocturno que estará vigente del 3 al 18 de mayo, esto en 9 regiones del país. Situación reiterativa bajo una política de seguridad que no ha podido frenar hasta ahora a las bandas delincuenciales y al crimen organizado. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordena un nuevo despliegue militar masivo en las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí. Ahora serán más de 8.000 efectivos militares que se movilizan en una operación denominada Fase de Ofensiva Total, con patrullajes en camionetas, tanquetas y operativos a pie en barrios, zonas y ciudades donde se ha incrementado el nivel de violencia y registros de delitos. Autoridades señalan que la acción marca el inicio de una operación sostenida coordinada del bloque de seguridad, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Vamos a tener un estimado de 8.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, de los 3 componentes, terrestre, naval y aéreo, buscando apoyar las estrategias del Estado a fin de neutralizar y, de ser el caso, de acuerdo a la amenaza, también impedir su empleo con el afán de que la ciudadanía tenga tranquilidad en base al esfuerzo de las Fuerzas Armadas. Si bien desde el 2024 el gobierno de Noboa ejecutó al menos 12 despliegues de seguridad masivos de uniformados, esto no ha sido suficiente. De acuerdo a cifras oficiales, el año 2025 estuvo marcado por una ola de inseguridad sin precedentes, calificado como el más violento en la historia de la nación, con 8.847 homicidios registrados, así como desapariciones forzadas y violación de los derechos humanos a manos de las Fuerzas Armadas. Según analistas, el tema de la seguridad en materia de resultados es algo que todavía queda debiendo Daniel Noboa. El discurso de seguridad ha sido el eje transversal de la administración del presidente Daniel Noboa. Sin embargo, no hay los resultados que prometió y que en sus discursos los repite. Pese a los múltiples estados de excepción, las provincias que tienen sobre todo puertos, que están en el área costera o que tienen mayor presencia de
de criminalidad son las que más sufren el impacto de la violencia y esto, según vemos en las cifras, no ha mejorado, al contrario, ha empeorado. Noboa insiste en una estrategia de seguridad militarizada, política que más allá de brindar tranquilidad a los ecuatorianos, ha incrementado la violencia y la inseguridad en la nación, con secuestros, extorsiones, masacres, decapitaciones y ataques armados. No sirve de nada el despliegue de fuerzas policiales o fuerzas militares si es que no hay un trabajo de investigación, inteligencia y algo muy relevante, la certeza de la pena. La ciudadanía está perdiendo ese sentido de denuncia porque no hay resultados y también porque no hay una política pública que atienda a estos lugares para prevenir la presencia de estos actores delictivos. Mientras, la inseguridad se impone en la nación con el aumento de atracos, asesinatos, secuestros y extorsiones, así lo denuncian los ecuatorianos. Depende de qué vehículo, de $5,000 a $10,000 por vehículo y por los conductores, mínimo $10,000. Bajo este contexto, la violencia criminal y la inseguridad se mantiene e incrementa en la nación. Se han registrado más de 70 asesinatos, ataques armados y crímenes múltiples en lo que va del 2026, situación que mantiene en tensión y zozobra al pueblo ecuatoriano. Y de acuerdo al medio local Radio Pichincha, marzo de 2026 cerró con un promedio de 49 asesinatos por cada 100.000 habitantes en el Ecuador, lo que configura una estadística promedio de un asesinato cada hora en el Ecuador. Me corresponde hacer una nueva pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Otros de mis puntos de contacto en las redes sociales. En Instagram me puedes conseguir como @soycarlosarellán. Tiene la dirección apuntada acá abajo en pantalla. No se aparte, que en minutos estamos de vuelta. Que seguimos con más información en el Mundo en Contexto. La crisis de vivienda en España se acentúa con la reciente medida aprobada por el Congreso español de derogar el decreto de ley de alquileres que protegía a los inquilinos. Los propietarios de inmuebles podrán subir el canon de alquiler sin restricciones o no renovar el contrato a sus ocupantes, lo que afecta a miles de familias sin alternativa social para un techo digno. Detalles en el siguiente reporte. El Congreso de España derogó el decreto de protección a inquilinos con los votos de la derecha y la ultraderecha y la abstención de las bancadas nacionalistas que apoyan al gobierno socialista de Pedro Sánchez. El decreto de ley aprobado en marzo permitía prorrogar 2 años los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2% las actualizaciones anuales de la renta. Lo que pase hoy es lo que voy a seguir haciendo, con la determinación intacta y con la cabeza bien alta, defender el derecho a la vivienda de todos y cada uno de mis compatriotas, sin importar los obstáculos. En España es común la práctica de fondos buitres que se encargan de comprar multipropiedades en bloque y según las estadísticas al menos acaparan el 52,8% del mercado inmobiliario. Los propietarios de inmuebles usan el silencio como estrategia para evadir la prórroga de quienes se acogieron a este derecho antes de la derogación del derecho. Es que han cogido el acuse de recibo. A mí no se han puesto en contacto con nosotros para decirnos que no. El casero demandó nada más que una ayuda para mayores de 52 años y yo no me puedo permitir pagar otra cosa. Estamos dispuestos a pelear esta prórroga porque sabemos que estamos en todo nuestro derecho de acogernos a ella. Pero yo quiero saber si la tengo que pelear, si la voy a tener que pelear y no quiero estar con esta incertidumbre a una semana de que se me acabe el contrato. Desde el gobierno socialista, la derogación del Real Decreto de Ley 820026 sobre las medidas de alquiler confronta votar por si la vivienda es un derecho de la ciudadanía o un activo especulativo para la acumulación financiera. Van a votar si la vivienda es un derecho de la ciudadanía o un activo especulativo para la acumulación financiera. Van a votar si las casas en las que residen casi 3 millones de compatriotas son para vivir o para que otros hagan negocio con ellas. Van a votar si esos cientos de miles de hogares pueden tener estabilidad, si esas familias pueden seguir viviendo en sus casas, en su barrio, en sus ciudades, pagando religiosamente sus alquileres con todo el esfuerzo de su trabajo, o si se encuentran con subidas unilaterales del 30, el 40 o el 50%, que muchas no podrán asumir para ver cómo los que fueron sus hogares se instalan pisos turísticos y alquileres fraudulentos de temporada y de habitaciones.
Según expertos, se necesitan décadas para cubrir el reto del gobierno español de construir al menos 9% de viviendas destinadas al área social, cuyo ritmo en la actualidad es de 11.000 casas al año, con una inversión de 7.000 millones de euros. Parque de vivienda significativo social equivalente al de Europa, tenemos que construir cada año entre 30 y 50.000 viviendas. La medida derogada afecta a más de 1 millón de contratos, la mitad de ellos concentrados en Madrid, Cataluña y Andalucía, según datos del Ejecutivo. Muchos de estos inquilinos dependen de al menos 2 salarios y en algunos casos son jubilados que solo tienen como ingreso su pensión. Y además de este tema, la crisis de la vivienda en Europa es uno de los principales indicadores de desigualdad. Campamentos, alquileres turísticos y colas interminables para acceder a una vivienda social se han convertido en la norma de esta crisis en casi toda la Unión Europea. Revisemos a continuación algunos datos. Europa necesitaría alrededor de 10 millones de viviendas para cerrar la brecha existente y liberar la crisis habitacional que afecta al continente. En la última década, los precios de las viviendas para la compra aumentaron un 61%. En Europa, 1 de cada 10 hogares destina más del 40% de sus ingresos a la vivienda, sea en alquileres o pagos de hipoteca. En Francia, la vivienda se ha convertido en una emergencia social permanente y hay aproximadamente 4 millones de personas sin hogar o mal alojadas y también más de 350.000 viven directamente en la calle. En España, el frenesí turístico y la financiación de la vivienda también han aumentado los alquileres en más de un 30%, esto en 5 años. Y en 2024, las tasas más altas de hacinamiento se observaron en Rumanía con 41%, Letonia con 39% y en Bulgaria con 34%. Bien, la crisis demográfica es un fenómeno común que enfrentan los países desarrollados del mundo. Este escenario ha encendido las alarmas de los gobiernos en torno a los bajos niveles de natalidad en la última década. Revisemos en el siguiente trabajo las implicaciones económicas y sociales por la caída de la demografía. En naciones industrializadas, la tasa de natalidad ha disminuido a niveles históricos en los últimos años, reportando un crecimiento lento e incluso la disminución de la población. Este escenario observado en el siglo XXI responde a causas como el envejecimiento de la población, los cambios en el estilo de vida, la baja tasa de matrimonios, así como los desafíos para las familias jóvenes. Según estudios, el 97% de los países entrarán en crecimiento negativo para el año 2050. Esas generaciones cortas son las que están teniendo ahora hijos y además lo están teniendo con una fecundidad muy baja, por debajo de 1,2 y se alcanza a tener 1 o en el mejor de los casos 2. Y también lo que está ocurriendo es un incremento de las parejas que acaban sin descendencia. Corea del Sur enfrenta la tasa de natalidad más baja del mundo, con una media de 0,7 hijos por mujer. Un fenómeno de gran impacto para la economía de la potencia industrial asiática, situación que instó al gobierno a declarar una emergencia demográfica en el año 2025. Según expertos, si la tendencia continúa, la población surcoreana se reduciría a casi la mitad para finales de siglo. Hoy en día una maestra atiende a unos 10 u 11 alumnos. Antes, incluso a la hora de la siesta, esta aula estaba llena con 30 niños. Ahora parece que el número de alumnos ha disminuido hasta el punto de que ya no es necesario ordenar los pupitres entre clases. El gobierno ya reconoce la necesidad de superar la baja tasa de natalidad por varias razones, pero también sería deseable que las empresas comprendieran esta necesidad. En Japón, una de las economías más grandes del mundo, los nacimientos anuales han caído a niveles alarmantes. En el 2024, el país registró 720.998 nacimientos, la cifra más baja en las últimas décadas, marcando una disminución del 5% respecto al año anterior. La crisis demográfica ha impactado en ámbitos económicos, sociales y culturales de la nación, influyendo en el mercado laboral y el sistema de pensiones. Concentraremos esfuerzos para apoyar la crianza y la planificación familiar en los próximos 3 años. Nuestro país debe convertirse en una sociedad donde el padre y la madre trabajen y críen a los hijos juntos. Es necesario cambiar la estructura, la conciencia social para que todos apoyen a los niños y a los futuros padres. De acuerdo a datos oficiales, en Europa la tasa de natalidad continúa disminuyendo y mientras su población envejece con proyecciones para el año 2050 que muestran un 36% de la población que tendrá más de 65 años. Este declive demográfico ha demandado medidas urgentes que permitan incentivar los nacimientos.
Necesitamos un cambio de dirección política. Necesitamos asegurarnos de que conservadores, amigos de la familia y defensores de la familia tomen el poder en tantos países europeos como sea posible. Ante la crisis demográfica que enfrentan los países desarrollados, el impulso de políticas enfocadas en el incremento de la natalidad se intensifican cada vez más, pues el aumento de la población es un factor clave que garantiza el desarrollo social y la prosperidad económica de la nación. Y siguiendo con la cobertura rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026, recordamos una de las primeras finales que se vieron vía satélite en todo el planeta. Hablamos de la final de México 1970. Brasil e Italia no se quedó de brazos cruzados, igualó a través de Roberto Vaninseña al minuto 37. Para Jules Rimet, Brasil se quedó con este trofeo porque fue la primera nación en ganar 3 veces el torneo mundialista. Corresponde hacer una nueva pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. Otro de mis puntos de contacto en las redes sociales. En Telegram me puedes conseguir como Soy Carlos Arellán. Este es mi canal, Soy Carlos Arellán. No se aparte, en minutos estamos de vuelta. Al final de esta emisión del Mundo en Contexto y como siempre en esta parte revisando la obra, la trayectoria de figuras estelares. En este caso empezamos por alguien que destacó en las paradas cortas en el béisbol. Don Luis Aparicio Montiel es hasta el momento el único venezolano en el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas Norteamericanas. Al celebrar 92 años de edad rendimos homenaje a este pelotero inmortal. Luis Aparicio es una leyenda del béisbol venezolano. El nacido en Maracaibo fue el sexto de nuestro país en jugar en las Grandes Ligas, pero es el único hasta ahora con una placa en el Salón de la Fama de Cooperstown. Aparicio debutó en abril de 1956 con los Medias Blancas de Chicago y en esa misma temporada se alzó con el título de Novato del Año, siendo el primer pelotero latino en ganar esta distinción. Luis Aparicio jugó 18 temporadas en la Gran Carpa y vistió el uniforme de los Medias Blancas de Chicago, los Orioles de Baltimore y los Medias Rojas de Boston. El venezolano ganó en 1966 la Serie Mundial con Baltimore y se retiró en 1973 con el uniforme de Boston. Luis Aparicio dominó durante 9 años seguidos el departamento de bases robadas y al momento de dejar el béisbol lo hizo como líder de todos los tiempos en juegos jugados, asistencias y doble plays para un campo corto. Aparicio llegó al Salón de la Fama en 1984, al 6º año después que comenzó a ser elegible. Un honor que no solo le hizo inmenso en la historia del béisbol de las Grandes Ligas, sino también en el deporte venezolano, que le reconoció para siempre como el mejor atleta del siglo XX en nuestro país. Bien, y cada 29 de abril celebramos el Día Mundial de la Danza y en esta ocasión lo hacemos rindiendo tributo a la gran bailarina venezolana. Estamos hablando de Sandra Rodríguez, que por más de 6 décadas representó a nuestro país en los 5 continentes. Celebramos a esta heroína de la danza. Para la danza fue la llegada de la venezolana Sandra Rodríguez a los escenarios internacionales. En la década de los años 60, integra el American Ballet Theatre de Nueva York, constituyéndose en figura principal del grupo.
giras por Estados Unidos y Europa le inspiran a crear en 1974 el Ballet Internacional de Caracas, junto a los maestros Vicente Nebrada, María Cristina Anzola y Elías Pérez Borjas. Durante esos tiempos también alternó con invitaciones en otras grandes compañías de Alemania, Argentina, Chile, Brasil y Cuba. Esos grandes proyectos es la fundación del Ballet Nuevo Mundo de Caracas en el año 1981. Cientos de jóvenes venezolanos y latinoamericanos integraron una de las compañías más revolucionarias en la creación coreográfica. La prima bailarina venezolana ha llevado su arte a 180 países de los 5 continentes. Forma parte entre los 45 superhéroes de la danza mundial, lista realizada por la revista Esquire de Nueva York. Entre los honores recibidos destaca la proclamación del Mercosur como la última estrella del milenio. Como portadora patrimonial de Venezuela, Sandra Rodríguez promueve la soberanía cultural de los pueblos latinoamericanos para el rescate de su identidad regional. Mera promesa de soy, de ser lo que no fui. Soy y seré siempre, aún no siendo jamás. Bien, magistral tributo a Sandra Rodríguez. Y dato relevante. De 193 países que están en la ONU, ella visitó 180 representando a Venezuela. Bien, de esta forma llegamos al final de esta emisión del Mundo en Contexto, agradeciendo como siempre el privilegio de su amable sintonía, el mejor premio que nos podemos ganar todas las noches. Y como todas las noches cerramos con música, en esta oportunidad con la magistral interpretación del maestro Ray Barreto, el rey de las manos duras, al cumplirse 97 años de su natalicio. Les dejamos con esta descarga y continúen con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda.